Santo es el Señor, aleluya. Este día, gloria al Señor. Le damos la bienvenida a todo aquel que nos ve y nos escucha en el mundo espiritual, en las redes, aleluya, y los que están aquí en la congregación. Les decía, aleluya, que el Señor me decía que testificara de cómo nace el ministerio, aleluya, Juan 8:32. En el principio, ese no fue el primer nombre que el Señor le dio, gloria al Señor, aleluya. Dice en Juan 1:1, leemos para la gloria del Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Pueden acomodarse. Cuando el Señor nos dijo que íbamos a salir de la congregación donde estábamos, nunca yo me imaginé que íbamos a salir de la manera en que salimos. Sabía que teníamos que salir porque ya el Señor me lo había mostrado. Pero es importante reconocer cuando llega el tiempo de Dios. Reconocer cuando Dios te da una palabra, reconocer en qué tiempo será. Si será ipso, si será el tiempo futuro, si será el tiempo, aleluya, en término medio. Aprender a reconocer el tiempo de Dios, mis hermanos, es sumamente importante. Porque a veces estamos en un tiempo, pero no es el tiempo del Señor. A veces estamos en nuestro propio tiempo, pensando y meditando cómo, aleluya, yo voy a guiarme en este tiempo. Pero eso está muy lejos del plan del Señor y del tiempo del Señor. Cuando el Señor dice, trata con cada una de nosotras, éramos 3 personas, 3 mujeres. El Señor, una noche saliendo de la congregación donde estábamos las 3, siempre nos reuníamos después del culto a hablar de las cosas del Señor. Y estando paradas las 3 frente al edificio donde vivía Máxima, nos llega una palabra del Señor, justamente al mismo tiempo a las 3. Y el Señor ahí mismo nos puso un nombre a las 3. Las piedras del Jordán. Cuando el Señor nos dice eso fue algo tan poderoso, mis amados, que eso no tiene cómo describirse. Pero así mismo fue la guerra. Pero así mismo fue la batalla. Fuimos procesadas las 3. Fuimos tan procesadas que, alabado sea el Señor, muchas veces tuvimos ganas de soltarlo todo. Muchas veces fueron donde la pastora Máxima que entregara, aleluya, lo que ya Dios le había dado. Muchas veces esa pastora fue y se levantó que Dios había mandado.
Pero el Señor sabía por qué nunca le permitió a ella llegar donde él. Ella siempre iba donde Elizabeth, siempre iba donde Máxima, pero nunca se atrevió a ir donde él. Y yo la estaba esperando que ella llegara. Pero el Señor sabe por qué no lo permitió. Como decimos el buen dominicano, yo la estaba esperando con base llena. En mi mente estaba rellenada como una longaniza, como decimos en buen dominicano. Yo decía, a ella se le va a acabar relajo conmigo, porque yo pensaba que era un relajo. Y yo le decía a mi pastora, mire, yo no sé por qué que el Señor no me permite chocarme con ella. Pero hoy en día entiendo que todo eso era necesario, porque estábamos siendo procesadas para saber si éramos dignas, procesadas para saber si estábamos a la altura, procesadas para saber si verdaderamente íbamos a tener la responsabilidad que es esta, procesadas para saber si verdaderamente íbamos a seguir, aleluya, caminando en el tiempo del Señor. Esta congregación inició donde yo vivía, con la escuela bíblica para los niños. Una de las niñas de la escuela bíblica, esa jovencita que está allá atrás, la Rachel. Y cuando el Señor nos dijo que teníamos que empezar a dar culto en mi casa, no tengo ningún problema, Señor. Comenzó la gente a llegar al culto. La primera que llegó fue una bruja. Una bruja a tal magnitud que desde que la pastora Máxima llegó al polvorín, se la pusieron de frente, gloria al Señor. Esa fue la primera. Esa fue a supervisar a ver qué era lo que se hacía allí. Pero vino el respaldo del Señor. Y así mismo como llegó, se fue. Después que estamos, aleluya, en mi casa, dice el Señor, ahora tienen que irse a la calle. Cuando nos fuimos a la calle, la primera que comenzó, pero ven acá, Señor, ¿cómo que para la calle? Le decía yo, Señor, pero no podemos dar culto en la calle. Pero si tú mandas, Señor, nosotros estamos para obedecer. Nos fuimos a la calle, mis amados. En una esquina nos pusimos. Allí mandaba el Señor a la gente. Allí había alrededor de 15, 20 personas que iban a congregarse puntualmente. Pero como en esta congregación nunca ha sido del Totengamo, yo creo que la única persona que sabe lo que es el Totengamo aquí es la pastora Máxima. El Totengamo es común, lo que todo el mundo hace, lo que todo el mundo, aleluya, está acostumbrado a ver, lo que todo el mundo entiende que se debe hacer.
Y cuando la gente comenzó a recibir los cafetazos, así mismo iban sacando los pies, uno a uno. Y solamente se quedaron las mismas que comenzaron. Cuando ya todo el mundo no estaba yendo a los cultos en la calle, los vecinos nos decían que estábamos locas. Ahora sí me decían María allá en el polvorín. Y como la que era más de confianza era yo, ahora sí, María, lo que tú te has metido. Ustedes son tres locas que andan dando esos cultos así en medio de la calle. Y yo le decía, claro que sí, que estamos bien locas, pero locas por Dios. Pero así mismo, mi hermano, vimos cómo la gloria de Dios nos respaldaba. Hermanitos que se congregaban juntamente con nosotras llegaban allá buscando una palabra de parte del Señor. Llegaban con la sed y la necesidad de Dios, que no la encontraban en aquel lugar. ¿Y usted sabe lo que le decía a su pastor? Que no nos visitaran. Que nosotras estábamos en pecado. ¿Usted sabe por qué estábamos en pecado? Porque estábamos obedeciendo lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Usted sabe por qué estábamos en pecado? Porque no escuchábamos la voz de esa pastora que nos decía que soltara eso. ¿Usted sabe por qué estábamos en pecado? Porque nunca prestamos el oído a lo que decía el diablo a través de ellos. Por eso estábamos en pecado. Yo recuerdo, gloria al Señor, una noche que comenzó un aguacero, mis amados, y nosotras las tres con paraguas ahí, dando el culto. Pero es de verdad, la gente se paraba en los balcones. Pero es de verdad que están locas. Pero cuando descendía la gloria de Dios, mis amados, miren, ahí bajaba la gente. Ahí iba la gente a ver qué era lo que estaba pasando, porque la gloria del Señor descendía en aquel lugar. Que se acercaban a nosotras a pedir oración y veían que el Señor tenía la misericordia de hacer y, aleluya, y confirmar lo que ellos pedían a través de nosotras. Porque para muchos estábamos locas, pero para otros sabían que era poder de Dios. Reconocimos el tiempo del Señor. Aprendimos a reconocer cuando nos dijeron ya, muévanse. Aprendimos a reconocer el tiempo de que ya el tiempo de esta congregación ya se había acabado. Aprendimos a reconocer a que para poder movernos en el tiempo tenía que ser bajo el tiempo del Señor, ni antes ni después, sino en el momento justo. Que si el Señor te dice a ti, yo te quiero a las 7 de la noche en la congregación, tú sepas que es a las 7 que tienes que estar ahí, porque tú no sabes si al entrar a la puerta es que el Señor te va a dar tu bendición. Porque tú no sabes si a las 7 de la noche el ángel tiene tu bendición en la puerta y te está esperando para entregártela. Pero si tú no llegas o llegas tarde, ya el ángel que tenía la bendición llegó. Ahora tienes que esperar que otro día después. Saber a discernir el tiempo del Señor en tu vida.
saber discernir de que si tú estás siendo entrenada para pastor, tú tienes que coger tu entrenamiento. No quedarte dormido en tus laureles para que después, cuando pase el tiempo, se te haga más pesado. Saber moverse en el tiempo del Señor costó. Hoy día podemos, aleluya, testificarlo, pero eso costó. Eso dolió mucho. Pasar noches completas sin dormir. Pasar noches completas de rodillas, clamando al Señor. Y después de pasar la noche completa clamando, orando, llorando al Señor, irse a trabajar. En la noche volver nuevamente a su casa y seguir buscando el rostro del Señor. Que muchas veces tenía que, aleluya, ganas de soltarlo todo y decirle, Señor, ya no puedo más. Sí. Y solo me decía, tranquila. Y cuando nos veíamos en plena calle, que comenzaba el aguacero, que había un solazo, mire mis amados, después que estábamos en la calle nos dice, ahora tienen que moverse al patio de la casa de Elizabeth. Y el culto tiene que ser los domingos a las 5 de la tarde, donde no había una matica, donde no había una sombrita, en pleno sol, y esperar a que el sol bajara ahí adorando al Señor. Había días que nos sentaba a nosotras tres nada más a enseñarnos. Había días que nos sentábamos, aleluya, a hablar de las cosas del Señor y terminábamos llena de la presencia de Dios. Recuerdo un día, gloria al Señor, que estábamos cantando el himno que dice, aleluya, del himnario, que dice, lluvias de gracia. Este día Elizabeth era quien estaba dirigiendo esta adoración y comenzó, lluvias de gracias, lluvias pedimos, Señor. Cuando ella terminó el Señor, miren mis hermanos, se derramó un aguacero. Uno se ríe ahora, pero mire, ahí se derramó un aguacero. Mire que no bastaron las sombrillas, pero seguimos obedeciendo al Señor. Un tiempo después, gloria al Señor, en ese tenor duramos unos casi 3 años. En el 2019, manda el Señor a Alfredo Carmona. Esta fue otra batalla, mis amados. Este cambio, lo grande es que yo bendigo al Señor, porque siempre me ha mostrado las cosas antes de que sucedan. Y yo me hago ese sueño, que yo veo a Máxima manejando, yo voy en el medio y el pastor viene atrás.
Y de repente veo que yo voy en el medio, Máxima va atrás y el pastor va adelante. Señor, no entiendo. Fue lo único que le dije. Pero tú sabes lo que está haciendo. Cuando llega Alfredo Carmona, nos dice el Señor a mí y a la pastora que nosotros tenemos que ir a donde el pastor está dando unos retiros. Yo me quedo esperando la invitación y la pastora también. La sierva nunca nos dijo, Elizabeth, que era la que tenía, había tenido la comunicación con el pastor, nunca nos dijo, pero el pastor nos dijo que era las 3 que teníamos que ir. El Señor nos dijo que era las 3 que teníamos que ir donde el pastor. Ella se fue sola. Al sábado siguiente, cuando de allá para que ella viene contando la experiencia de lo que el Señor le había dado, de lo que el Señor le... Ok, le dice la pastora a mi hermana, porque usted lo dejó de hablar. Ay, yo sentí decirle sí, pero pasó. Al próximo sábado, yo trabajaba, se fue la pastora. Ahí comenzó el Señor a trabajarlo todo. Le hizo el cambio al pastor. Ya no será allá, ahora será acá. Bendigo al Señor, aleluya. Cuando Alfredo Carmona llega, gloria al Señor, que el Señor lo usa para poner orden. Muchas cosas que no estaban en el orden. Muchas cosas que estábamos acostumbrados a ver en los caminos del Señor y pensábamos que estaban bien. Como por ejemplo la religiosidad. Cuando el Señor comienza a utilizar al pastor, aleluya, cuando me dice a mí que me toca, alabado sea el Señor, ser el instrumento de enseñanza, cuando me dice a mí, gloria al Señor, el pastor comienza a decirme, sierva, el Señor quiere trabajar con usted. Miren, mis amados, pues muchas las lágrimas que yo tiré en ese momento. En ese momento yo no me reía, yo no me gozaba, porque cuando comienzan, como le decía con anterioridad, cuando comienzan a quitarle toda la garrapata de arriba, con ese cuchillo caliente, eso duele. Y hoy en día ustedes tienen el privilegio, los que están aquí presentes, gloria al Señor, de que ustedes tienen pastores que ya han sido experimentados. Pero cuando nosotros empezamos, gloria al Señor, que no sabíamos ni siquiera por dónde íbamos a comenzar, créanme que fue bastante duro y bastante difícil. Que no teníamos un apoyo espiritual más que el Señor, más que una con la otra, gloria al Señor. Cuando el Señor dice que ahora, aleluya, Alfredo Carmona iba a ser el pastor, yo decía, pero ven acá, y entonces si él va a ser pastor y Máxima, ¿qué? Aleluya. Comienza el Señor a mostrarme que Máxima era la escogida de Carmona. Ahí sí fue dura la cosa, mis hermanos. Porque el Señor me mostraba cosas que yo decía, es que no, es que eso no es posible, Señor, eso es pecado. Es que no, Señor, es que yo no recibo eso. Yo lo que voy a hacer es que me voy de esta congregación. Porque no es verdad que yo no voy a ser partícipe del pecado de nadie. Eso era yo en mis adentros que pensaba eso.
Y cuando el Señor me aborda, me dice, vete al libro de Oseas, porque hay cosas que parecen de Dios y no las son, y hay otras que no parecen de Dios y sí las son. Me desarmó ahí mismo. Lo único que hice fue llorar. Comencé a llorar adelante del Señor y a pedirle perdón. Y a decirle, Señor, lo que no entiendo ahora, permíteme entenderlo después. Y cuando el diablo venía, miren mis hermanos, esto fue una guerra acá, aleluya, que yo no hallaba ni siquiera qué pensar, ni cómo orar, ni qué decir, ni qué hablar. Yo tenía la cabeza en el aire, porque el diablo venía a acusarme. Y tú no ves, dije que son pastores, y tú no ves, eso no lo dice la Biblia. Y yo le decía, óyeme lo que te voy a decir, diablo mentiroso. El único que sabe lo que está haciendo es el Padre. A mí no me importa lo que hagan o dejen de hacer, porque su cuenta son ellos que la van a dar. Se acabó la guerra ahí. Cuando el pastor me dice a mí, un día estamos hablando y de repente, ¡Jehová! Que el Señor lo reprenda. Y usted está llamando a Jehová muerto de la risa. Nunca le va a llegar ayuda. Me dijo. Ahí fue que me bajó la de Kung Fu verdaderamente. Pero ven acá, ¿cómo es que usted me dice a mí que no llame a Jehová si es lo que dice la Biblia? No, mi hermana, ese no es el nombre del Señor. Tuve que comenzar a orar. Me metí en ayuno y oración, y todo lo que yo no entendía que el pastor me hablaba, yo me metí en ayuno y oración. Señor, confírmame esto. Y el diablo por otro lado me decía, no le crea, es un satanista, no le crea, no, esto es un falso, no le crea, que este no es ningún siervo de Dios. Pero mi respuesta para el enemigo siempre era, eso a ti no te importa. El único que sabe lo que está haciendo es el Señor. Cuando me metí en ayuno y oración, mis amados, para ver que si verdaderamente ese no era el nombre de Dios, mire, yo me veo en esa revelación que me están persiguiendo unos demonios, unos gigantes, y que va uno, mire, agarrarme así, y yo comienzo a Jehová, ¿dónde? Nunca apareció Jehová. Pero cuando me acordé de lo que el pastor había dicho, y comencé a clamar, ¡Señor! Y llegó el Señor, aleluya. Y llegó el Señor y quitó los gigantes, gloria al Señor. Y yo le decía, Padre, ¿y ahora cómo es que te voy a llamar? Así mismo, yo soy tu Señor. Pero aprender todo eso en los inicios, mis amados, costó lágrimas, moco y baba. Costó mucho, dolió bastante, porque desarticular todo lo que me enseñaron en la iglesia evangélica, desde que yo tengo uso de razón, aleluya, hasta los 46 años que vino Carmona a nuestras vidas, gloria al Señor. Mire, esto no fue fácil. Y todavía hay muchas cosas que yo tengo que prepararme en dos patas, como dicen en buen dominicano, aquí al diablo. Que usted tiene que abrir su mente y dejar que el Señor saque toda la basura que le metieron ahí, aleluya, para que entonces el Señor le pueda meter cosas nuevas en el tiempo
del Señor. Dejar que el Señor, aleluya, nos moldee para estar donde está esta congregación. No fue fácil, ni para Máximo Valdés, ni para el pastor Carmona. Porque el pastor Carmona nunca lo ha testificado, él no lo tiene que testificar porque yo lo veía. Y créanme, mis hermanos, el pastor ha dado un cambio grande a cuando yo lo conocí al que es hoy. Que para tratar con Carmona, Señor, hay un tema con el pastor. Yo me metí en ayuno de oración primero. Señor, yo quiero tratar esto con el pastor, pero tú sabes que el pastor es medio difícil. Y comenzaba a orar. Pero cuando yo venía a hablar con el pastor, ya el Señor había tratado con el pastor. Pero yo bendigo tanto al Señor por ese pastor. Porque me enseñó cosas que yo nunca, aleluya, nunca encontré ningún pastor que me las explicara. Yo tenía preguntas desde cuando yo iba a la iglesia en mi adolescencia. Yo decía, pero ¿cómo así que hay dos tipos de hijos? Yo no entiendo eso. Y iba donde los pastores, pastor, pero explíqueme esto que dice la Biblia. Pero usted no está mirando ahí, siempre eso está claro. Uno que se llamaba y uno que se recogió. Y yo le decía, pero ¿y cómo yo sé si soy recogida o si soy llamada? Usted ve, eso yo no lo sé, usted tiene que preguntárselo a Dios. Y yo le decía, Señor, yo quiero saber si yo soy recogida. Señor, yo quiero saber si yo soy llamada. Y me metí en ayuno y oración para eso, mis amados. Y un día va un predicador a la congregación y me dice, usted es pastora. Y yo hice como Sara. Ella es, ¿y dónde voy yo a pastorear? Una mujer con 20 años y algo. Oiga, pero era el Señor hablándome, yo no entendía. Cuando el pastor Carmona, aleluya, el Señor comienza a darnos conocimiento a través de él. La que era pastora asociada era la sierva Elizabeth y yo era el diácono. Pero la gente, por no entender, y a veces me pregunto, si no entiendes, ¿por qué no te vas de rodillas y le preguntas al Señor? Porque cuando usted no entienda lo que hacen los pastores, váyase de rodillas que el Señor le va a dar la respuesta. Porque cuando yo no entendía lo que hacían los pastores en Carmona, yo me iba de rodillas. Porque cuando yo no entendía lo que el Señor quería hacer conmigo, yo me iba de rodillas. Pero esa sierva que comenzó a caminar, aleluya, con nosotros desde el principio, no entendió nunca el propósito que Dios tenía, que era darle conocimiento. Nunca quiso vaciar, aleluya, su odre viejo para que pueda llenar el odre nuevo. No lo hizo. Dejó pasar el tiempo de su enseñanza. ¿Y usted sabe qué pasó?
se dejó engañar del enemigo y se apartó de nosotros. Pero también bendigo al Señor porque esa persona que se apartó, ahí mismo el Señor le pone un suplente, porque también esa es otra. Si usted, aleluya, deja pasar el tiempo del Señor, de lo que el Señor le quiere poner a usted. ¿Usted sabe qué es lo que pasa? El Señor se lo entrega a otro. Esto fue lo que pasó con la pastora Jocabel Pérez. Que el tiempo de ella aprender lo que tenía que aprender del pastor Carmona no lo aprovechó, que lo que ella tenía que aprender de la pastora Máxima no lo aprovechó y se le pasó el tiempo y se dejó engañar del enemigo. Y cuando se dejó engañar del enemigo, gloria al Señor, ¿usted sabe qué pasó? La procesaron y se la llevó el Señor. Te salvó porque eres comida. Porque cuando usted deja pasar el tiempo del Señor, desde el tiempo de Dios, donde Dios está ahí contigo, donde va caminando contigo, donde te va guiando en todo lo que tú tienes que hacer, si desobedeciste o te atrasaste, te quedaste. Y todo el poder que había en esa congregación donde Jocabel, ¿usted sabe lo que pasó? Que se lo entregaron a Máxima. ¿Dónde está esta congregación? Con una persona que no es pastor, siendo pastoreada por una persona que no era el tiempo de ser pastor. Y como usted comprenderá, cuando usted agarra algo sin ser procesado, usted sabe lo que usted hace, más mal que bien. Así que usted que es pastor, que es pastora, que es evangelista, que es misionero, que tiene un llamado de Dios, a usted lo están entrenando hoy, aproveche, enriquézase del conocimiento que Dios le está dando a usted hoy. Aproveche el tiempo de Dios. Que si usted no lo aprovecha, mire, le quitan el talento y se lo dan a otro. Y usted se seca. Y así mismo se seca usted y después llega el tiempo. Usted sabe lo que hace el Señor. ¿No me está dando fruto? ¿Ven? Y lo levantan. Pero aprender a conocer los tiempos de Dios, mis amados, cuesta. Aprender a saber, dejarse guiar de Dios y obedecer a Dios en cada tiempo cuesta. No es mirando televisión, no es perdiendo el tiempo en cosas vanas, no es perdiendo el tiempo en un celular, no es poniendo, aleluya, cosas terrenales, aleluya, en primera plana, antes que el Señor, no. Es dándole al Señor la prioridad en tu vida. Es dándole al Señor el lugar que se merece. Es buscando su rostro en ayuno, en oración, en silicio. Es buscando el rostro de Dios, aleluya, en todo momento. Es adquiriendo el conocimiento, el pan de vida que te dan tus pastores. Así se adquiere, aleluya, lo que Dios te quiere dar. Así se perfecciona el don que Dios ha puesto en ti, como dice la Escritura en el libro de Timoteo. Que hay que perfeccionar el don que Dios le ha dado a uno, gloria al Señor.
Pero si usted se pone y vive en Belén con los pastores, ¿usted cree que usted va, aleluya, a llegar a donde Dios lo quiere poner? No. Aquí hay un precio que pagar. ¿Y usted sabe cuál es el precio? ¿Usted sabe cuál es el precio? Es lo que dice en el libro de Lucas. Es no poniendo valor a mi vida. Es tomando mi cruz cada día. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Usted cree que para obedecer y salir, aleluya, del polvorín donde yo vivía, estar con mi esposo fue fácil? No. Yo le decía a mi amada pastora que bendigo al Señor porque primero la procesó a ella, porque si no la procesan a ella primero, yo no hubiese, aleluya, estado hoy en día con mi amado. Porque el Señor, aleluya, la usó mucho para convencerme de que aceptara el propósito de Dios para mi vida. Duele, sí. Pero usted sabe lo que más me gusta. Saber que Dios está conmigo. Saber que Dios se mueve aquí. Saber que el Señor toca a cada uno de nosotros. Saber, aleluya, que el Señor dirige a mis pastores. Saber, aleluya, que donde quiera que yo vaya siento la presencia del Señor, aleluya. Saber que he obedecido al mandato del Señor, alabado sea su nombre. Saber, aleluya, y Él sabe que estoy dispuesta, alabado sea su nombre, a obedecer, aunque no entienda. Me costó aprender a obedecer sin entender, pero me lo aprendí. Y desde el 2019 hasta hoy, yo no cambio este tiempo del Señor para mi vida por los 12 años que viví en el Evangelio en mi adolescencia. Porque todo lo que aprendí de ahí para acá, mis amados, miren, es muy diferente. El diablo me daba hasta con el jugo del agua. Y hoy en día yo no digo que no me dé. Puede ser que él me dé porque estoy en un cuerpo de muerte. Pero no se la pongo fácil, ¿no? Y después que me da, entonces le empujamos. Yo recuerdo una persona que decía, si me sacas sangre estamos peleando. Así mismo le digo al diablo, tú me dices. Pero mientras el Señor me tenga, aleluya, las posibilidades, te vamos a la cajeta también. Amén. Yo digo como mi hermano Agustín, de aquí para el cielo. Hasta la eternidad con el Señor. Cada vez que quería soltar la toalla porque decía, Señor, ya. Me recordaba una palabra que yo siempre le decía, Señor, permíteme un día ver tus pies y besarlos. Y cuando venían esos ramplimazos, como dice una sierva por ahí, del pastor Carmona para enderezarme,
yo me voy de aquí, Señor. Y tú no me dijiste que tú querías besar mis hijos. Me desarmaba ahí. Sí, Señor, aquí estoy. Cuesta estar aquí hoy en día, acostado, mis amados. Denle gracias al Señor, porque el Señor le ha mandado pastores que ya han sido procesados. Porque el Señor le ha mandado pastores que ya han sido, aleluya, vituperados, aleluya, para que podamos ayudar a otros. Démosle gracias al Señor porque su presencia nunca se aparte de nosotros. Que desde el principio, desde que se inició con la escuela bíblica, que llegaban niños de todas formas, aleluya, marcados por los padres, maltratados, endemoniados, gloria al Señor, que el Señor comenzó a tratar, aleluya, con cada uno de estos niños a través de nosotros, que veíamos, aleluya, que la gloria del Señor no se apartaba de nosotros, aleluya, que así como era de poderosa la presencia del Señor, también era poderosa la presencia del diablo. Pero el que está con nosotros, dice la Escritura, es más poderoso que el que está en el mundo. Que cuando el diablo se nos levantaba, miren mis amados, nada más nos mirábamos las tres. Porque aún estando en la calle, en una ocasión nos tiraron una enviación, estando en ese patio, que nos fuimos en vómito las tres. Las tres al mismo tiempo, y no sabíamos cómo lidiar con eso. Y el Señor, porque nos fue instruyendo y diciéndonos, esto es esto, esto es aquello, a la pastora Máxima le decía lo que era, la pastora Elizabeth le decía lo que era, gloria al Señor. La que menos conocimiento tenía en eso era yo, y ahí empezó el Señor a abrir mis sentidos espirituales, a discernir con el olfato, a discernir con el tacto, a discernir en los olores cuando son reacciones y cuando son cosas naturales. Si usted no está limpiando su casa y de repente le llega un olor a Mistolín, ¿usted me dice a mí que eso es natural? Si en su casa no hay ningún caldero puesto, no es hora de comida, de que los vecinos estén cocinando y le llegue un olor a comida, ¿eso es natural? De que a las 5 de la mañana le llegue a usted un olor a habichuela, ¿usted me va a decir que eso es natural? Mis amados, miren, el que esta congregación esté donde está para la gloria del Señor, acostado, lágrima, moco y baba, acostado, pero así mismo ha sido la gloria del Señor, porque aunque nos ha costado, hemos obedecido. Y la que decidió no obedecer, ¿dónde está? Se apartó. Y lamentablemente la última vez que la vi, no me gustó como la vi en el Señor. Porque se está secando. Porque escuchó más la voz del enemigo que la voz de Dios. Es saber discernir que cuando el diablo te venga con algo contrario a lo que ya Dios te dijo, tú le tengas que poner un párate, aunque tú no entiendas. Aunque tú no sepas lo que es, simplemente clama al Señor y Él te va a dar la respuesta. Clama al Señor y Él te va, aleluya, a decir y a dar las herramientas que necesitas para seguir caminando.
Pero si no clamas, ¿cómo te van a dotar de herramientas? Pero si no buscas, ¿cómo te van a dotar de herramientas? Para dotarnos a nosotras dos de herramientas tuvo que venir el pastor Carmona. Pero para el pastor Carmona tener todas las herramientas que tiene, tuvo que bajarse a guayar su yuca para poder comer cascado. Aquí nada es gratis. Aquí todo tiene un costo. Aquí todo tiene un precio. Y pagar el precio al Señor tiene su ventaja. Tiene sus beneficios, aleluya. Tu vida nunca más será igual. Vienen pruebas, vienen tribulaciones, sí, porque Jesús lo dijo. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. En una ocasión el Señor me permitió escuchar un mensaje que se llama del pastor David Escarpeta, que se llama Si te exprimen, que salen. Y cuando el Señor me permitió oír ese mensaje, fue en el mismo tiempo que llegó el pastor Carmona. Y ahí yo entendí que el pueblo de Israel, para poder clamar al Señor, tuvo que ser oprimido. Y ahí yo entendí que cuando uno no entiende las cosas, clama al Señor. Ahí yo entendí, aleluya, que para seguir caminando contra todo pronóstico, tiene que tener, aleluya, la gloria de Dios a su lado. Caminando siempre en su tiempo, como el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. De día, columna de nube. Nadie se salía de debajo de la nube, porque el que se salía de debajo de la nube, de noche, columna de fuego. Nadie se salía de la columna de fuego, porque si se salía de la columna de fuego, entraba en la oscuridad. Así hay que caminar aquí, en el tiempo del Señor. Recuerdo un mensaje del pastor Carmona, cuando llegó al polvorín, que dice, el turno de Satanás. Ya pasó su turno. Ahora llegó el turno de Dios. Pastor, ya pasó su turno. Ahora llegó el turno del Señor. Esto está de parte suya. Si usted se mete en el tiempo del Señor o si quiere quedarse fuera. Yo prefiero quedarme en el tiempo del Señor porque llegó su tiempo. Hasta que mi oportunidad. El pastor por aquí.